La clase de hoy es sobre inversión, como ya les había explicado anteriormente. Ya se los he dicho varias veces, pero de hecho es algo que vamos a explicar hoy de nuevo. El proceso de invertir es similar o equivalente en algún sentido al proceso de reflejar a través de una recta. ¿Ok? Esas dos cosas son exactamente lo mismo abierto desde la óptica adecuada, pongámoslo de esa manera. Eh, Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña fe de ratas. Déjenme ver si yo puedo compartir, bueno, escribir aquí tal vez en la pantallilla de aquí. Ajá, ok. Ahí ustedes están viendo que estoy compartiendo algo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí se ve que estoy compartiendo. Se ve Perfecto. el tablero vacío. Ok, excelente, muchas gracias. Ok, la vez pasada yo les dije a ustedes y empecemos hablando, yo sé que aquí, o sea, que no todos aquí tienen por qué saber números complejos y eso está bien, pero yo les dije lo siguiente, les dije que si una transformación, les dije que, mm, les dije que si T, digamos, es una transformación, vamos a ver un momento, por ejemplo, si T va de el plano, ¿verdad? Que lo vamos a llamar de esta forma, tal vez no con una doble raya, pongámosle solamente una rayita, del plano en sí mismo, ¿ok? Y respeta ángulos dirigidos, respeta ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de ese teorema, verdad? T era semejanza en espiral. Semejanza en espiral. Ok. Ese teorema, así como lo acabo de escribir ahí, es cierto siempre que usted le ponga acá dirigidos, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá entre paréntesis y digamos que esa flechita, pero más bien así, significa dirigidos, que es como una flechita así en sí mismo. Ese teorema, así como está escrito ahí, es cierto. Si una transformación del plano en sí mismo respeta ángulos dirigidos, es una semejanza en espiral. Sin embargo, el problema, o sea, lo que les dije mal fue que el motivo era eh, porque en general, ¿verdad? Una transformación que respeta ángulos cualesquiera era como una composición de una inversión y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Eso también es cierto, pero yo lo dije con números complejos, dije que era porque en números complejos se veía de esta forma. O sea, una de esas transformaciones que respetan ángulos se ve de esta manera, ¿verdad? Z va a Z más B entre CZ más D. ¿Ok? Bueno, esos son Zetas. Eso es una Z, eso es una Z y eso es una Z. ¿Ok? Y les dije que esas se llaman las transformaciones de medios. Bueno, eso así como está escrito es más o menos falso, porque yo les dije que lo que pasaba es que la transformación que me mandaba Z a 1 entre Z era una inversión. O sea que esto es una inversión. ¿Ok? Es inversión. Y esto es falso. Esa es la parte que es falsa. ¿Ok? La transformación que me manda Z, 1 entre Z, no es inversión como vamos a ver hoy. ¿Ok? En general, sí es cierto, si una transformación manda el plano en sí mismo, es una semejanza en espiral, ¿verdad? Siempre que preserve ángulos dirigidos. En general, eh, las transformaciones de medios pueden no ser, uy, qué feo me quedó eso. Las transformaciones de medios como esta pueden no ser semejanzas en espiral simplemente porque hay un polo, ¿verdad? O sea, porque siempre que menos d entre z sea un punto en el plano complejo, perdón, menos d entre c sea un punto en el plano complejo, esto que estoy diciendo acá tiene un polo.
y por lo tanto la transformación no manda el plano en sí mismo, sino que hay un punto que lo manda a infinito. ¿Ok? Y si hay un punto que lo manda a infinito, entonces no es una transformación del plano en sí mismo. ¿Ok? Todas las transformaciones de medios preservan ángulos dirigidos. Y eso fue lo que me equivoqué. Las transformaciones en general, que puede ser que le cambien el ángulo, eh, o sea, que se lo pongan en negativo, son la composición de una transformación de medios con el proceso de conjugar. Hay que conjugar en el plano complejo. Ok, bueno, ahí me disculpan por ese bolsillo. Y supongo que ya podemos ir, ahora sí, porque ya cargo un poquito más la tablet, podemos ir comenzando. Voy a dejar de compartir acá. Como les dije, cada vez que hablo de números complejos, no espero que todo el mundo entienda a lo que me refiero. Eh, es más como una curiosidad y se las dejo picando para que ustedes lo piensen. Eh, van a ser importantes en el futuro los números complejos en geometría, pero por ahora tratemos de hacerlo todo lo más eh, con geometría euclidiana posible. Bueno, más o menos, porque en aproximadamente 2 minutos voy a empezar a meter coordenadas locales, pero bueno. Ok, ahí dejé de compartir pantalla, perfecto. Y ahora sí vamos a comenzar con conversión. Déjenme me conecto por acá. Un segundo, encuentro- esta reunión es la que es 298 algo, algo. Sí, 298. Un segundito. Ok, 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 ok. Intro Santiago. Perfecto. Ok, inversión entonces. Comencemos por la definición, por supuesto. Ahí está viendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Bueno, sí, si lo estoy viendo desde la computadora es porque tiene que estar en la pantalla de todos ustedes. Ok, entonces vamos a empezar con el proceso de inversión, ¿verdad? El proceso de inversión es muy sencillo. Básicamente es una transformación del plano. Es una transformación del plano menos un punto, y esto es lo importante, menos un punto en sí mismo, ¿ok? Dado por, ¿ok? Tengo un punto O y tengo un círculo centrado en O que se va a llamar C y tiene radio R, ¿ok? ¿Verdad? A cada punto A del plano menos el punto, lo voy a mandar a un punto A', ¿ok? Está que, santo que, perdón, este R lo voy a poner por acá, ¿no? Esto es R porque es radio, ¿verdad? Lo vamos a mandar a un punto A' tal que OA multiplicado por OA' sea igual a R al cuadrado. Entonces, en particular, entre más cerca esté A del centro, más lejos se va a ir A. Entre más lejos esté A del centro, más cerca va a ir la imagen de A al centro. ¿Ok? Los puntos que están sobre la circunferencia se quedan quietos. Todos estos se quedan quietos.
¿verdad? Obviamente, porque si tengo un punto por acá C, el punto tal que OC multiplicado por C', C igual a R cuadrado, y es C, otra vez, ¿verdad? Porque es el mismo radio, ¿ok? Aquí no funciona igual a como funcionaba con homotesia. Yo les dije a ustedes que con homotesia, este, ¿verdad? O sea, podía pasar que o sea, que la imagen de un punto fuera al lugar contrario con respecto al punto con el que uno hacía la homotesia. Aquí no, aquí en la inversión siempre tienen que estar del mismo lado del punto que uno está usando para hacer la inversión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. No, no, ni bueno. Gracias. Ok. Este, bueno, la propiedad más importante de inversión, ¿verdad? Es la siguiente. Teorema. La inversión respeta ángulos. Y como acabo de decir, los ángulos los respetan en el sentido que son iguales en valor absoluto, pero les invierte la orientación. ¿Ok? Respeta ángulos, pero les invierte la orientación. La orientación. ¿Ok? Bueno, esto es turbio en algún sentido. O sea, que yo les diga esto, ustedes deberían decir como son toque, pero eso quiere decir, ¿verdad? O sea, si lo pongo así, pareciera que la inversión entonces le manda rectas en rectas, pero eso es falso. La inversión en general no manda rectas en rectas. Así que hay que explicar qué es lo que significa respeta ángulos. Donde hay que explicar qué significa respetar ángulos. ¿Ok? Si lo quieren pensar de esa forma, el contenido de ese teorema es vacío, digamos, porque les digo, bueno, bla es cierto, pero no les estoy diciendo que es bla. Ok, discúlpenme por un momento, ahorita vamos a ver con detalle qué es eso. Bueno, lo pongo de primer ese teorema porque, como les acabo de decir, la propiedad más importante de la inversión. Pero la siguiente propiedad más importante es entender, cuando uno hace el proceso de invertir, a qué se transforman las distintas cosas del problema que uno está tratando de estudiar. ¿Ok? Entonces, teorema número 2, teorema. ¿Ok? El proceso de invertir, de hecho, voy a hacer este teorema en una nueva página. Copiar, que vamos a hacer en una nueva página. Pegar. Ok. El proceso de invertir tiene 4 posibilidades. Ok. Posibilidad número 1, manda rectas, que pasan por O en sí mismas. ¿Ok? Y vamos a hacer el dibujito. Si por acá estaba O, ¿verdad? Esto es bastante claro, porque si yo tengo por acá O y tengo por acá un punto A, por construcción yo les dije que el punto A iba a dar a un punto A', por acá, digamos, que está sobre la recta OA, ¿verdad? Ya por definición sabemos que el punto A' tiene que estar sobre la recta OA. Entonces es obvio, básicamente, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Es obvio, por definición. ¿Ok? Sin embargo, obviamente no todas las rectas pasan por O, ¿verdad? Hay muchas rectas que no pasan por O. Entonces, la propiedad número 2 es manda rectas que no pasan por O, manda rectas que no pasan por O
en círculos, que sí pasan por él. Este resultado, ¿verdad? Es bastante sencillo de mostrar. Digamos que yo tengo por acá el círculo de inversión y por aquí está mi punto O. ¿Okay? Y por acá tengo una recta. ¿Okay? Voy a dibujar en esa recta 4 puntos, cualesquiera, digamos A, B, C y D. ¿Okay? Lo que tengo que demostrar es que cuando yo aplico la inversión, sí, los puntos correspondientes están... Ah, no, perdón, nada más ocupo 3 puntos, disculpen. Nada más ocupo 3 puntos, así que disculpen esto. ¿Okay? Lo que tengo que demostrar es que cuando yo aplico la inversión, esos 3 puntos están en una misma circunferencia, A', B' y C'. ¿Okay? ¿Y cómo hago eso? Bueno, en realidad es bastante sencillo, aunque justo en este momento se me acaba de olvidar por qué era cierto. ¿Por qué es que era cierto? Se puede hacer por anguleo, creo, ¿no? Por angulitos. Bueno, sí, 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 porque más o entonces menos A' por angulitos. B' B A es cíclico. Sí, exacto. Gracias. Digamos, el hecho de que OA por OA' sea igual que OB multiplicado por OB', por ejemplo, ya esto le implica, digamos, por potencia punto, eso le implica por potencia punto que A', B' es cíclico. ¿Okay? Entonces existe un circulillo que pasa, por ejemplo, por esos 4 puntos. ¿Okay? Por el mismo motivo, existe un circulillo que le pasa por estos 4 puntos. Y entonces a partir de ahí uno puede hacer una cacería de ángulos. ¿Qué significa esto? Eso significa que este ángulo que está acá, ¿ok? Tiene que ser igual que este ángulo que está acá, ¿ok? Y tiene que ser igual que este ángulo que está acá. Listo. ¿Queda claro eso? Vea que otra vez, ¿cuáles fueron los ángulos que B', ¿verdad? Es igual a 180 menos B'. ¿Ok? Una vez más, eso es cierto porque el cuadrilátero B' es cíclico, ¿verdad? Y es como entonces es exactamente como lo está diciendo Adrián, ¿verdad? Entonces 180 menos B' es lo mismo que B'C. Pero ahora el cuadrilátero B'CC' es el que es cíclico. Así que eso es lo mismo que 180 menos el ángulo B'C'. ¿Okay? Pero obviamente ese ángulo es igual al ángulo B'C'O. ¿Okay? Bueno, y eso implica, como este ángulo que está acá es lo mismo que 180 menos OA', ¿sí? Entonces los ángulos OA', y B'C'O son suplementarios, lo cual implica que el cuadrilátero OA', es cíclico. ¿Queda claro eso? Ok, por ahí veo una manita levantada, aunque no aquí la está levantando. Ok, Juan Pablo, perfecto. Ok, listo. Bueno, la inversión es un proceso que si ustedes se fijan, ¿verdad? Lo que hace, lo que sea que haga, lo deshace en el siguiente paso, ¿verdad? Porque si A va a A', vean que A' tiene que ir a A, ¿verdad? Entonces, lo contrario de este punto 2, ¿verdad? O sea, si inversión
manda rectas que no pasan por O en círculos que sí pasan por O, entonces lo contrario sería que los círculos que pasan por O se mandan en rectas que no pasan por O. Entonces, 3, 3. Manda círculos que pasan por O, en rectas que no pasan por O. Preguntas ahí. Vean que es exactamente lo mismo que esto, nada más que he dicho al revés, ¿verdad? Rectas que no pasan por O en círculos que sí pasan por O, círculos que sí pasan por O en rectas que no pasan por O. ¿Sí? Bueno, y el punto 4, es que manda círculos que no pasan por O en círculos que no pasan por O. Manda círculos que no pasan por O. Ah, bueno, perdón, la prueba de ese, como les dije, es obvia a partir porque es el equivalente de decir 2, ¿verdad? Entonces, la prueba es obvia. Manda círculos que no pasan por O en círculos que no pasan por O. ¿Verdad? La prueba de este es similar al caso anterior que vimos, ¿verdad? Voy a hacerlo tal vez un poquito más sencillo. ¿Verdad? Si yo tengo por acá 4 puntos, A, B, C, D, lo que necesito es probar, A, B, C, D, lo que necesito es probar que, ¿verdad? Si es el centro de la inversión y es el círculo C, ¿verdad? Que nos define la inversión, en general basta probar que A', B', D', C' es cíclico de nuevo. ¿Verdad? Eso es lo único que hay que demostrar. ¿Okay? Entonces, A' sería este, B' sería este, D' sería este y C' sería este, ¿verdad? Hay que probar que esos 4 son concíclicos. ¿Okay? Pero es obvio, porque, y aquí lo que voy a hacer es una potencia punto, ¿verdad? Voy a ponerlo acá. Prueba. Basta ver que A', B', C', D' es cíclico. Bueno, antes de continuar, alguien que me diga, ¿se entiende por qué basta ver eso? ¿Por qué basta ver que A', B', C', D' es cíclico? Un segundo, voy a aprender a luz, ya vengo. Ahora sí, ¿se entiende por qué es eso? Es porque todos están en el mismo círculo. ¿Quiénes? Los puntos primas, al igual que los puntos no primas. Bueno, pero eso es lo que quiero probar, ¿verdad? Quiero probar que los puntos primas están en un círculo. Podría ser que, bueno, si el círculo en que están A, B, C, D me lo manda otra figura y yo me doy cuenta que A', B', C', D' son concíclicos, entonces yo podría ir variando, de algún modo como que ir variando la recta CD y darme cuenta que siempre caen en un mismo círculo, porque A' y B' son constantes o algo parecido. Exactamente, exactamente es eso. Usted se fija a A y a B y se da bueno, A y a B que se han dado como en la forma esa que tenemos ahí, ¿verdad? Y se pone al punto C a que se mueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el punto D, a conforme usted va moviendo el punto C, el punto D abarca todo el círculo.
Y ese, o sea, el punto D tiene que ir ¿verdad? Ese circulillo que tenemos del otro lado que nos está quedando quieto, básicamente. Pero necesariamente será el mismo círculo siempre. Eso es lo que nos dice, nada La más pregunta que, es que si es el mismo círculo conforme yo me muevo C, ajá, tal vez porque se mueven C y se mueven D, pero quizá el círculo cambia. buena observación, sí, tenés razón. Tenés razón, esa es una buena observación. Eh, sí, buena observación, claro. Lo que yo vi que hizo alguien una vez fue que fijó A', B' como diámetro. Perdón, AB como diámetro. Ahí sí es fijo. Ahí sí es fijo, claro, Además hay porque, que ver que C' bueno, es, hay que ver que se me va o sea, a un círculo tal que AB sea diámetro otra vez, ¿verdad? En realidad, digamos, yo, la forma en la que lo había visto era considerar el punto tangente acá, punto T, digamos, y el punto T', y el correspondiente S de este lado, y el punto S' acá abajo. Y eso es básicamente lo mismo, ¿verdad? O sea, existe un único círculo que es tangente a T' y S'. Perdón, a OT' y a OS'. Entonces es un proceso similar. Bueno, pero, ¿verdad? Como acaba de decir Adrián, esa es una posibilidad. En todo caso, lo importante del resultado es demostrar que A', B', C' y D' sean cíclicos en todos los posibles casos, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vas a probar que ese cuadrilátero es cíclico, y eso lo hacemos, ¿verdad? De la forma en la que mejor sabemos probar que los cuadriláteros son cíclicos, que es por potencia punto. Entonces, y para esto basta ver, y para esto basta ver que OB' por OA' es igual que OD' multiplicado por OC', ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esto pasa así solamente sí. Por definición, B' es el punto que satisface que OB' es lo mismo que R cuadrado dividido por OB, ¿verdad? OA' es el que satisface, ¿verdad? R cuadrado dividido por OA. Eso es R cuadrado entre OD, y este es R cuadrado entre OC, ¿verdad? R es el radio de este círculo, por supuesto. ¿Okay? Bueno, entonces dice, cancela esto con esto, con esto, con esto, y me queda que sí, solamente sí, OB por OA es igual que OD por OC, ¿verdad? Y esto pasa así solamente sí, ABCD es cíclico, lo cual es cierto. Lo cual es cierto porque comenzamos con un círculo que pasaba por ABC. Bueno, aquí lo pongo entonces entre comillas, prueba, porque ahí me estoy saltando, como señaló Adrián, ¿verdad? Me estoy señalando un paso, pero el paso que me estoy saltando, digamos, es fácil de argumentar. Así que se los voy a dejar ese pasillo, ¿verdad? Otra vez como tarea para que lo piensen ustedes, porque es que ese argumento es correcto. Lo importante de la prueba es esto. O sea, que el motivo por el que me manda cíclicos y cíclicos es potencia punto, básicamente. No sé si hay preguntas hasta ahora. Ojo que hay muchas potencias punto jugando en los procesos de invertir. ¿Verdad? El proceso de inversión es muy fuerte en términos de potencias punto. Y muestra, ¿verdad? O sea, invertir muestra su poder, digamos, casi siempre en problemas donde usted tiene como cosas tangentes entre sí. Porque no he explicado qué es lo que significa preservar ángulos. Vamos a ahora sí explicar qué significa preservar ángulos. ¿Ok? Decimos, definición, decimos que el ángulo entre dos curvas, C y C', que se intersecan en P, es alfa, si alfa es el ángulo que se forma entre las rectas tangentes.
que se forma entre las rectas tangentes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tengo una curva por acá y tengo otra curva por acá, ya eso no importa si esas curvas son, ¿verdad? Círculos o rectas o lo que a usted le dé la gana, ¿verdad? Entonces uno dice que el ángulo entre estas rectas es alfa, si alfa es el ángulo dirigido entre las rectas tangentes a 6'. O sea, esto que está acá es alfa. ¿Ok? Bueno, invertir respeta ángulos en este sentido. Observación. Invertir respeta ángulos en este sentido. O sea, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, dos círculos, ¿ok? Tales que las rectas tangentes a los círculos se cortaban en un ángulo de 30, cuando yo invierto, qué sé yo, tal vez uno se me manda un círculo y otro se me manda a una recta, pongámosle. Tal vez uno se me da un círculo y otro se me da una recta, por ejemplo, por decir alguna cosa. Otra vez los ángulos entre esta recta y el círculo, y entre esta recta y el círculo, van a ser de 30, por ejemplo. ¿Queda claro? Veanlo y me dicen si hay alguna pregunta. Yo sé que estoy yendo un poquitillo rápido, es para que me dé tiempo de llegar a los ejercicios. ¿Tiene sentido, más o menos? Bueno, por ahí veo un dedito levantado. Dos deditos levantados. Seguimos entonces. Ok, perfecto. En particular, y eso es, bueno, la maravilla, digamos, ¿verdad? En particular, ¿alguien me puede decir, bajo el proceso de invertir, a qué posibilidades se puede ir, por ejemplo, esto? Dos circunferencias que son tangentes entre sí. ¿A qué van? Quizá antes de comenzar, Invertidas, perdón. invertidas con respecto a uno de esos círculos o algún otro círculo. Bueno, lo que quiero ver es exactamente las posibilidades. Así que, o sea, ¿cuáles son todas las posibilidades a lo que puede ir esto? Bueno, yo les voy a decir la posibilidad 1, ¿de acuerdo? Si O no está, digamos que esa circunferencia C1 y esa circunferencia C2. Si O no pertenece a C1 ni a C2, ¿ok? En ese caso, ¿verdad? Cuando el centro de inversión no está contenido en ninguno de los círculos, entonces un círculo va a un círculo, ¿verdad? Entonces cada uno de esos dos círculos tiene que ir a un círculo y esos círculos tienen que ser ditangentes entre sí, otra vez. Entonces van otra vez a círculos tangentes. ¿Ok? Posibilidad 2. ¿Cuál sería la posibilidad 2? ¿Qué otro círculo? No, digamos, si el centro de un círculo es o C1 o C2, el otro círculo se mandaría a un círculo en vez de tangente externamente, a un círculo tangente internamente, al otro círculo, que no Bueno, pase por ahí. lo de tangente interna y externamente ya está contemplado en este caso, que está acá, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son círculos tangentes entre sí, no. Ah, eh, bueno. Ujú, ujú. O sea, lo que quiero decir es que, digamos, si O no está contenido en ninguno de los dos círculos,
los dos círculos tienen que ir otra vez a otros círculos y esos dos círculos son tangentes entre sí, aunque como está señalando Sergio, que es importante, puede ser que uno de los círculos quede dentro del otro, ¿verdad? Puede ser que uno de los círculos quedara dentro del otro. Que sería lo que pasaría, por ejemplo, como está diciendo Sergio, si C1, por ejemplo, fuera el círculo de la inversión, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Eso calza en el caso donde usted está haciendo la inversión con respecto a O siendo el centro de uno de esos dos círculos, pero eso ya está considerado en el caso donde O no pertenece a ninguna de las dos circunferencias. Entonces, ¿cuál es la siguiente posibilidad? Que O esté contenida en una de las dos circunferencias. Exacto, que O esté en una y no en la otra, ¿verdad? Entonces, posibilidad 2, ¿verdad? Que O pertenezca a C1, pero O no pertenezca, por ejemplo, a C2. ¿De acuerdo? Si O no está en C2, entonces C2 se tiene que ir a un círculo, ¿verdad? Pero si O está en C1, entonces C1 se tiene que ir a una recta que no pasa por O. Entonces, en este caso, ¿verdad? De hecho, hagámosle aquí un dibujito. Esa sería la C1', esa sería la C2'. Esa sería la, qué sé yo, la C1', esa sería la C2'. Okay. Tengo que continuar a la siguiente página, disculpen. Otra vez, ¿verdad? Tenemos dos círculos tangentes entre ellos. Okay. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? O no está en ninguna de las dos. O sea, no está en la unión, ¿verdad? Lo mismo que decir que no está en ninguna. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Lo que teníamos eran estas posibilidades. C1', C2'. Este era C1 y este era C2, ¿verdad? O, como dijo Sergio, ¿verdad? Por aquí puede estar C1' y por acá podría estar C2'. ¿Okay? Posibilidad número 2, ¿verdad? Que O sí está en C1, pero que O no está en C2. ¿Ok? En ese caso, si O sí está en C1, pero O no está en C2, mira, tenemos el honor de contar aquí con Oscar Zamora. Me imagino que viene a tirar lo de asistencia, ¿verdad, Oscar? Sí, a sueño. Ok, por ahí así. Y si quiere poner el link ahí en el chat. Hoy nos llegaron 8. La vez pasada nos llegaron 9. Y la primera clase llegaron un montón. Pero bueno. Entonces, en este caso, ¿verdad? O sea, si O, qué sé yo, O fuera un puntillo por acá, ¿verdad? Entonces, C1 se tiene que ir a una recta, que sea la recta prima. Por cierto, Oscar, aprovechando que está ahí, no se ha ido, ¿verdad, Oscar? No, ahí lo veo. Tenemos 3 personas de Panamá viniendo a estas clases. Ellos para que apunte los nombres si quieren, son Adrián Frauca, Adrián Pérez y el otro creo que se llama Jorge Liu, ¿verdad? Jorge Liu. Sí. Sí. Ahí, digamos, como el formulario dice, pregunta que de qué provincia vienen, ellos pusieron provincias aleatorias las primeras 2 veces, entonces para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer las estadísticas. Está bien, está bien. Y bueno, no sé si tienen la información del grupo de WhatsApp para, por si quieren unir a otra sesión. De hecho, me dijeron que los añadiera al grupo de WhatsApp, entonces aquí, ¿verdad? Con testigos y video presentes, le digo que los voy a añadir pronto al grupo de WhatsApp. Bueno. Perfecto. Entonces, Oscar. Ok, volviendo con eso entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, este que está acá, por cierto, es el punto de tangencia P. El punto de tangencia se respeta, sigue siendo el mismo, o sea, el punto de tangencia tiene que ir al punto de tangencia, obviamente, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese caso, el punto P', ¿verdad? Se tiene que ir a un punto tal que la recta sea tangente al círculo. Este sería el círculo C2'. Okay. Bueno, la siguiente posibilidad es qué pasa si O está en C1 y en C2. Es decir, que O sea P. Van a la misma recta, ¿no? ¿Otra vez? ¿Van a la misma recta? Van a la misma recta. ¿Quiénes van a la misma recta? ¿C1 y C2? Sí. No, eso no puede pasar. Porque
¿verdad? Eso no puede pasar porque ir a la misma recta haría que cuando yo haga el proceso inverso, ¿verdad? O sea, cuando vuelvo a invertir, esa recta no se pueda decidir a cuál de las dos circunferencias ir. Serían las rectas paralelas que no pasan por P. Exactamente. Exactamente. Eso tiene que ir a rectas paralelas que no pasan por P. Entonces, P, lo que pasa es que P ya no existe cuando se hace la inversión, ¿verdad? O sea, P, uno dice, digamos, que P está en el infinito. O sea, P' está allá en el infinito. ¿Ok? Y esta sería C1' y esa sería C2'. Aquí no sé ni por qué dibujé esto. ¿Ok? Son rectas paralelas. ¿Ok? En general, así es como uno tiene que entender el proceso de inversión, ¿verdad? El centro de inversión se va al infinito y uno piensa que el infinito se viene al centro de inversión. Ese infinito, ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle, uno dice que ese infinito está en todas las rectas del plano. O sea, todas las rectas, indiferentemente si son paralelas o si no, se intersecan en el infinito. ¿Ok? Y si las rectas ya se intersecaban en el plano, pues y se intersecan dos veces, una vez en el plano y otra vez en el infinito. Ahorita vamos a explicar por qué eso no es una tontera, por qué sí tiene sentido. Ok, esas son las tres posibilidades, ¿verdad? Y bueno, hagamos ya algunos ejemplitos para calentar, ¿verdad? Comencemos eh, comencemos con este problema de la Olimpiada Rusa de 1995. Okay. El problema dice lo siguiente, sea AB el diámetro de una circunferencia C, C, ¿ok? Y suponga que C y D están en C, son distintos de A y B. Voy a ponerlo así, diferentes de A y B. Entonces, básicamente, ¿verdad? Tengo por aquí A, tengo por acá B, tengo por aquí la circunferencia, ¿ok? Tengo por aquí C y por aquí tengo D. Y se intersecan en un puntillo al que la vamos a llamar AB intersecado con CD, se va a llamar M. ¿Ok? Bueno, de acá, la segunda intersección de los circuncírculos que pasan por los triángulos, bueno, y eso que está acá, a ese punto lo vamos a llamar O, al centro de eso. Una, no sé qué, santo que, ¿verdad? Vamos a ponerle por acá. O es el punto medio de AB. ¿Ok? Bueno, entonces sea acá la segunda intersección de los círculos, de los circuncírculos, ¿verdad? Que pasan por el ACO y el círculo que pasa por el ODB, ¿verdad? Entonces, un círculo que pasa por acá, y un círculo que pasa por acá. Y esa segunda intersección se llama K. ¿Ok? Bueno, lo que hay que probar, pruebe que OKM, ese punto era M, que el ángulo OKM es igual a 90. Bueno, eso es lo que tenemos que demostrar. Lo primero que me gustaría mencionar antes de ir a resolver este ejercicio es que hay muchos círculos, ¿verdad? Y casi siempre, o bueno, en muchas ocasiones, cuando hay un montón de círculos, ¿verdad? Ojalá con muchas intersecciones en común,
la técnica de invertir podría ser útil, ¿verdad? No va a ser cierto que siempre le resuelva su problema, pero podría ser útil. Por cierto, ese problema a mí me gusta mucho porque es un problema que a mí me puso Campos cuando él fue entrenador mío para la IMO. Creo que este fue el que me puso Campos, no estoy seguro. Y él, recuerdo que esa vez dijo que al que lo resolviera le iba a regalar, que lo iba a invitar a almorzar un día. Y después yo llegué, ¿verdad? Y se lo resolví y bueno, me tuvo que invitar a almorzar después. Este, pero después, tiempo después, yo les puse un problema similar a otros estudiantes. Dije lo mismo y ninguno lo resolvió, entonces me sentí menos amado. ¿Está la misma oferta ahorita? La misma oferta. Bueno, y pues, si viene a Costa Rica, no, pero no con este, con otro. Ahí después yo les pongo Ok. algún otro problema en la lista de ejercicios. Y si alguien llega a San José, al Valle Central, entonces con mucho gusto. Voy a pensar algún problema y se los voy a poner, les voy a decir, vea, este es el que lo resuelva, lo invito a almorzar. Pero no ese, porque ese estoy a punto de resolverlo. Es que creo que Campos, ese casi seguro que fue este, y creo que Campos lo había hecho con trigonometría. Yo no lo hice con trigonometría y tampoco lo hice con inversión, porque en ese momento yo no sabía usar inversión, lo hice con otra cosa. Pero bueno, resulta que se puede hacer con inversión, así que hagámoslo con inversión. Voy a copiar todo el dibujito. Se entiende el enunciado, ¿verdad? AB es el diámetro, O es el punto medio, por lo tanto el centro de ese círculo. 6D son puntos en el círculo, ¿verdad? CD se interseca con AB en M, y después uno traza los circulillos ACO y BDO, que se intersecan de nuevo en K. Es un enunciado muy sencillo, ¿verdad? Ok, vamos a copiar el dibujo. Ok, y vamos a pegarlo por acá. Ok. Bueno, lo que voy a hacer es invertir con respecto al círculo este. Ok, entonces, solución. Invierta con respecto a C. ¿Ok? Entonces, O se va para el infinito, ¿verdad? O se va para el infinito. A ver quiénes me están siguiendo. ¿A dónde va A? A se mantiene fijo. A se mantiene fijo, exactamente, ¿verdad? Porque A está en el círculo con respecto al cual estamos invirtiendo. Así que A va a prima, que es igual a A. De hecho, escribamos así, ¿verdad? A va a, B va a B por el mismo motivo, C va a C y D va a D. Okay, entonces ese punto que está acá es A', ese punto que está acá es B', ese punto que está acá es C' y ese punto que está acá es D'. ¿Ok? ¿A dónde va acá? A la intersección de la recta AC con la recta BD. Exacto. Esto que acaba de decir Adrián es el resultado de un análisis, no es obvio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el círculo que pasa por A, C y O, ¿verdad? O sea, este círculo que voy a ponerlo en morado, este círculo que está acá, es un círculo que pasa por O. Por lo tanto, se tiene que invertir en una recta que no pasa por O. ¿De acuerdo? Pero una recta está determinada por dos puntos en ella. Y como A va en sí mismo y C va en sí mismo, entonces ese círculo se tiene que invertir en la recta AC. ¿De acuerdo? Ese círculo se tiene que invertir en la recta AC. Por el mismo motivo, el círculo que pasaba por BD y O se tiene que invertir en la recta BD. ¿Ok? Y
como K está en ambos círculos, entonces la intersección de esas dos rectas tiene que ser K'. Que bueno, por supuesto, tiene que estar alineado con A y con O, ¿verdad? En este caso, el motivo por el que todas esas cosas si están alineadas es porque son ejes radicales. Los ejes radicales concurren. De hecho, bueno, esa es una prueba alternativa de que los ejes radicales concurren, es por inversión. ¿Verdad? El hecho de que el proceso de invertir exista implica que los ejes radicales concurren. Pero bueno. Entonces, K va a K', que se define como la intersección de AC intersecado con BD. Ok, perfecto. Había que demostrar que OKM era un ángulo de 90. Ah, bueno, perdón, ¿y a dónde va M? ¿A dónde va M? A la... Ah, no, no. ¿A dónde va M? Piénsenlo así, M se define como la intersección entre AB y CD, ¿verdad? Cuando se invierte, M' tiene que ser un punto que esté en A'B', que es AB. Y tiene que estar no en C', sino en el resultado de invertir la recta CD, ¿verdad? Que va a ser una circunferencia que pasa por C y por D. Perdón, que pasa por C' y D'. Entonces, ¿en qué se invierte la recta CD? Esa sería la pregunta correcta. Tal vez que me responda alguien que no sea ni Adrián ni Sergio. ¿En qué se invierte la recta CD? Bueno, En el círculo de C o D. en el círculo que pasa por C, por O y por D. Porque rectas que no pasan por el centro de inversión se invierten en círculos que sí pasan por el centro de inversión. C se queda quieto, por lo tanto C va a C. D se queda quieto, entonces D va a D, ¿verdad? Entonces la recta CD se tiene que invertir en un círculo que pase por C', que es C, por D', que es D, y por O, que está únicamente definido. Así que es este círculo. Voy a hacer otro color, sobre el rojo. La recta CD se invierte en el círculo que pasa por C, por D y por O. ¿Okay? Por lo tanto, M se invierte en ¿qué? Bueno, M se invierte en M', escribámoslo así. M se invierte en M', donde M' es ¿qué? Entonces, M' tiene que estar en ese círculo rojo.
Pero ¿en dónde más tiene que estar M'? Vamos a revisar la batería, cómo va. Oh, bueno, 18%, estamos sobrados la batería. ¿En qué se invierte M'? Bueno, perdón. En M' la intersección de dos cosas. La intersección del círculo rojo ¿con qué? Con la recta AB. Con la recta AB. ¿Verdad? Porque M estaba en AB. Y la recta AB se invierte en sí misma. A ver, esa intersección tiene dos puntos. Uno de los puntos es O y el otro punto es ese otro punto rojo. Obviamente no puede ser O, porque O no va a nadie y nadie va a O. ¿Verdad? La inversión está definida en todo el espacio, menos en todo el plano, menos el centro de inversión. Entonces, por lo tanto, ese puntillo que está acá es M'. Donde M' es la intersección del círculo rojo, o sea, el círculo que pasa por OCD, con la recta AB. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que hay que probar? Lo que hay que probar, ¿verdad? O sea, el hecho, ¿verdad? O sea, que el ángulo OKM sea de 90, ¿sí? Equivale a demostrar que bueno, otra vez, perdón. La recta OK va a dar a sí misma, porque la recta es una, o sea, la recta OK es una recta que pasa por el centro de inversión. La recta KM tiene que ir a dar al círculo que pasa por O, por M' y por K'. ¿Verdad? Entonces otra vez dicho. La recta OK se manda a la recta OK, porque es una recta que pasa por el centro de inversión. La recta KM se manda al círculo que pasa por O, por K' y por M', ¿verdad? Porque KM es una recta que no pasa por O. ¿Okay? Por lo tanto, basta probar, basta probar que el círculo un segundo, yo siento, por algún motivo siento que eso no tiene sentido, denme un segundo. No, está bien, sí. Sí, vas a probar que el círculo, que pasa por O, K', M', es perpendicular a la recta OK. ¿Okay? Porque invertir preserva ángulos, ¿verdad? Si OK va a OK y KM va a este circulillo, entonces, ¿verdad? OKM va a ser de 90, sí, solamente sí. La recta OK es perpendicular al círculo. ¿Pero qué significa que una recta sea perpendicular a un círculo? Alguien me dice. Sean tangentes. No, ¿verdad? Si la recta fuera tangente al círculo, entonces el ángulo de equilibrio sería 0. ¿Perdón? Que van a la par, no. Tampoco, ¿verdad? Porque perpendicular es que formen un ángulo de 90. Que vayan a la par sería como que fueran paralelas, me imagino. ¿Qué significa que una recta sea perpendicular a un círculo? Que la recta pasa por el centro del círculo. Que la recta pasa por el centro del círculo, exactamente, ¿verdad? Eso vamos a hacerlo en un dibujito en otra página. Que una recta sea perpendicular a un círculo, a lo que se refiere es que sea perpendicular a la tangente en el punto de intersección. Pero ser perpendicular a la tangente en el punto de intersección es lo mismo que decir que pasa por el centro de ese círculo. Okay, volviendo aquí. Es decir, que el centro
que el centro de, del círculo que pasa por O, por K y por M, el círculo, vamos a poner así, pues el círculo que pasa por O, por K prima y por M prima, está en OK. ¿Ok? Pero bueno, a partir de aquí, ya podemos notar algo muy, pero muy bonito. ¿Quién me puede decir una observación sobre ese círculo rojo a partir del hecho de que, se los voy a decir así, traten de, voy a decirlo lento, AB es el diámetro del círculo, santo, ¿qué fue el formulario que mandó ahí Adrián? El mismo formulario que mandó Oscar. Ah, por Alguien ahí. está pidiendo que mandara de nuevo la asistencia. Ah, qué lindo, llegando tarde. Bueno, aquí yo los tengo aquí, los estoy viendo todos los tengo apuntados a qué hora llegar. Bueno, volviendo con esto. Vea que AB es el diámetro del círculo C. Por lo tanto, ADB es un ángulo recto, ¿verdad? ADB es un ángulo recto y ACB es un ángulo recto también. Entonces, ese círculo rojo aquí, ¿qué es? Voy a seguir acá escribiendo, por otro lado. Acá por otro lado, vamos a ver. Por otro lado, vea que el ángulo, ¿cuál fue el ángulo que dije? Dije el ángulo ADB, ¿verdad? Ángulo ADB es igual al ángulo ACB y ambos son de 90. Entonces, ese círculo rojo, ¿qué es? O sea, a mí me suena que hay un lema medio conocido, así a ojo, que dice que K es el centro del círculo rojo. Si no me No, equivoco, creo que pero es eso, un recuerdo. déjeme pensar un momento. Yo pensaría que eso es falso. Eh, yo pensaría que eso es falso, pero tal vez tiene razón. Ah, difícil, vamos a ver. O El círculo rojo es la circunferencia de 9 puntos. exactamente. El círculo rojo Oh, es el círculo de 9 puntos del triángulo AK'B, porque, otra vez, C es un pie de la altura, D es un pie de la altura y O es el punto medio del segmento AB. Y eso basta para que el círculo rojo sea la circunferencia de 9 puntos, exactamente. Perdón, un segundo. Voy a volver a copiar el dibujito. Bueno, por algún motivo no se cortó, no se dibujó esta recta, así que la vamos a dibujar. K' y no tenemos esta recta, así que la vamos a dibujar. Ahí está. ¿Okay? Vea que el círculo rojo, perdón, por lo tanto, luego el círculo rojo es el círculo de 9 puntos.
es el círculo de 9 puntos del triángulo AK'B, ¿verdad? Y eso implica inmediatamente que, que M' es el otro punto de... Entonces K'M', M' es perpendicular, ¿no? 90 grados. K'M' es de 90 grados, correcto, ¿verdad? Eso implica que K'M' es una altura del triángulo AK'B', del triángulo AK'B. Por lo tanto, K'M' es una altura del triángulo AK'B. ¿Ok? Y bueno, y listo. El centro de K'M', es el punto medio de K'O, ¿verdad? Exactamente, sí, justamente, ¿verdad? El centro del círculo que pasa por K'M', es el punto medio de OK'. Y por tanto, dije por tanto como 20 veces, pero bueno, ¿qué importa? Y por tanto, el centro del círculo que pasa, por OK'M' es el punto medio de OK'. Y listo. Entonces, eso es justamente es lo mismo que decir que OK' es perpendicular a ese círculo, porque el centro pertenece a la recta. Y listo. Ok. Este ejercicio me parece muy bonito porque ilustra todos los conceptos básicamente que uno ocupa en general con problemas de inversión, ¿verdad? O sea, uno ocupa entender, ¿verdad? Cuándo círculos van a rectas, cuándo rectas van a círculos, cuándo rectas van en rectas, cuándo círculos van en círculos. Necesita entender, necesita entender qué más, necesita entender que, o sea, qué significa que la inversión respete ángulos, que es la propiedad, como les digo, más importante de todas, pero hay que sentarse y entenderla. Ok. Bueno, cuando yo era estudiante, yo solía utilizar problemas o verás, solía eh, estudiar problemas de inversión en contextos donde lo único que me interesaba era demostrar que algo era, no sé, tangente a otra cosa o que un ángulo era 90, como en este caso, ¿verdad? Pero resulta que uno puede también utilizar inversión en problemas donde ocupa calcular cosas, ¿verdad? Como calcular distancias o cosas por el estilo. En general, calcular cosas usando inversión no es lo más sencillo del mundo, pero vamos a ver el siguiente lema que le permite a uno, ¿verdad? Este lema es un lema que le gustaría a Daniel Campos, por ejemplo, porque es un lema del tipo, usar inversión le sirve para calcular con trigonometría, ¿verdad? Yo no soy el mayor fan, digamos, de usar trigonometría en problemas de olimpiadas, pero si uno quisiera usar inversión y quisiera combinarlo con trigonometría, por ejemplo, el siguiente lema es lo que necesita. Lema. Lo quiero escribir bien, así que vamos a ver por dónde está. Aquí está. A prima de prima se puede calcular y simplemente es r al cuadrado multiplicado por AB multiplicado por AB dividido entre OA' por OB'. Prueba. La prueba es muy sencillita, en realidad. Aquí tengo mi círculo, ¿verdad? Voy a poner A y B adentro para que A' y B' me queden afuera. Por aquí está B'. ¿Ok? Y básicamente el hecho de que A', B' sea cíclico, le dice que esos triángulos son semejantes, ¿verdad? O sea, esto es alfa, esto es alfa, esto es beta, esto es beta. ¿Sí? Entonces usted puede calcular que es A', B' entre AB.
Sí, ¿verdad? Porque A' B' entre AB sería simplemente lo mismo que, como usted quiera, ¿verdad? Puedes, por ejemplo, decir OA' entre OA. Es eso. Lo mismo que OA' entre OA. Perdón, entre OB, ¿qué estoy diciendo? Entre OB. Sí, pero ¿cómo es que se calculaba? Bueno, y un momento, creo que tal vez en realidad me gusta más ponerlo así. Vamos a ponerlo con las primas abajo. Esta es la prima, no, perdón, las primas arriba. Esta es la prima, esta es la prima. Creo que así era como lo tenía hace un momento, disculpen. A' B' entre AB debería ser OA' entre OB. ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Verdad? Porque los triángulos OAB y OB'A' son semejantes. Y bueno, y ya básicamente con eso ya está. Y con ya está quiero decir que escribí mal el enunciado de este resultado. Perdón, esto no lleva primas aquí, esto no lleva primas. Es así. Entonces ya está porque nosotros sabemos que es OA'. OA' es OA, perdón, es R cuadrado dividido por A. Es R cuadrado dividido por OA multiplicado por AB. Perdón, por OB. ¿Verdad? Aquí lo voy a poner por acá arriba. Porque OA' por OA tiene que ser R cuadrado. Entonces yo puedo sustituir OA'. ¿Ok? Y bueno, y listo. Entonces, por lo tanto, A' B' es lo mismo que R cuadrado multiplicado por AB dividido entre OA por OB. Que es exactamente lo que dice. Es una consecuencia de semejanza, básicamente. ¿Ok? Bueno, entonces cualquier distancia que usted quiera calcular, o sea, que le salga a partir de tomar la inversión a 2 puntos, usted la puede calcular más o menos, digamos, en principio. Este resultado, como les digo, es especialmente útil si usted quiere utilizar trigonometría e inversión para problemas de olimpiadas. Yo no soy fan de la trigonometría, así que yo prefiero quedarme con, sí, eso es perpendicular, porque no sé qué era el ortocentro y cosas así. Pero, ¿verdad? Para gustos colores, así que ahí se las dejo picando. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. Hagamos un ejemplito de un problema que sale usando este lema. Este problema es de un Imo shortlist. Problema de un Imo shortlist. No sé de qué año es este Imo shortlist. ¿Okay? Entonces, considere el siguiente arreglo. El siguiente dibujo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 4 círculos. Los 4 concurren en un punto P. Okay. A este lo voy a poner C1, a este lo voy a poner C2, a este lo voy a poner C3 y este punto C4. Okay. Entonces escribimos acá los círculos C1, C2, C3 y C4 concurren en P. Concurren en P con C1 tangente a C3 y C2 tangente a C4. Tangente a C4, ok. Vamos a considerar los puntos A, B, C y D como que sean esas segundas intersecciones. A, B, C y D. ¿Verdad? Considere A, B, C y D. Ok, bueno, obviamente se entiende, ¿verdad? Que A es la intersección de C3 con C4. B es la intersección de C4 con C1. C es la intersección de C1 con C2 y así sucesivamente.
Pruebe que AB multiplicado por BC dividido entre AD multiplicado por DC es igual que PB dividido por PD, todo eso al cuadrado. Okay. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende qué es lo que hay que probar? Ok. Bueno, como ya se imaginarán, lo que vamos a hacer es invertir. Y solamente hay una opción razonable para invertir en este dibujo. Y obviamente es P. ¿Verdad? O sea, ¿qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer uno? No va a invertir en D, ¿verdad? Lo más bonito de problemas de inversión es convertir a los círculos en rectas, casi siempre. Y en este caso podemos convertirlos a todos en rectas de gratis. ¿Verdad? Entonces, solución. Invierta en P. Okay. Si yo invierto en P, el círculo C1 y el círculo C3 se tienen que ir a cosas que. Y con cosas quiero decir rectas, porque ya lo hemos explicado. Bueno, esos círculos se tienen que ir a rectas paralelas, ¿verdad? Es exactamente lo que hemos dicho. C1 sería CB y C3 sería DA. Creo. No necesariamente, porque no estoy diciendo con respecto a cuál círculo estoy invirtiendo, ¿verdad? Estoy diciendo como invierta con respecto a algún círculo, básicamente. No lo estoy diciendo aquí. Pero el punto es que C1 y C3, si yo invierto en P con respecto a algún círculo, ¿verdad? Eso no importa. Con respecto a algún círculo o algún radio, digamos, ¿verdad? Entonces, eso se convierte en que, bueno, C1' es una recta, ¿verdad? C3' es también una recta, porque, bueno, y además son paralelas, porque como les acabo de decir, C1 y C3 son tangentes, eso implica que las rectas correspondientes son paralelas. C2 se tiene que ir a una recta C2' y C4 se tiene que ir también a una recta C4'. ¿Okay? El punto es que C2' y C4' son paralelas, C1' y C3' son paralelas, y por lo tanto, eso implica inmediatamente que esto es un paralelogramo, ¿verdad? Ese puntillo que está por acá va a ser C', ese punto que está por acá es D', ese punto que está por acá es B', y ese punto que está por acá es A'. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo con eso? Ok, ahí por ahí veo una manita levantada. Ok, bueno, hay un problema. Y el problema es que el segmento PB, digamos, no tiene, no tiene, uy, yo tengo una reunión ahorita, en media hora. Bueno, ¿verdad que esa clase es de 5 a 7? ¿O estoy equivocado? 5 a 7, sí. Sí, bueno, está bien. En Panamá es la misma hora que en Costa Rica. No, estamos una hora adelantados. Ah, ok, entonces para ustedes es de 6 a 8. Sí. Ok, está bien, gracias. Bueno, ¿qué sería entonces AB? ¿Verdad? En términos de todas esas cosillas que tenemos por acá, ¿verdad? ¿Verdad? Por el lema que acabamos de ver, ¿verdad? AB tiene que ser R al cuadrado multiplicado por A'B' dividido por OA multiplicado por OB. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Y con OA y OB lo que quiero decir es PA y PB. Este va a ser PA y este va a ser PB.
¿Cierto o verdadero? Cierto, cierto. Bien. Por el mismo motivo, ¿verdad? BC es R al cuadrado multiplicado por B' C' dividido por PB multiplicado por PC. ¿Okay? Y bueno, yo voy a empezar a copiar son toque. Copiamos comenzando acá para ir a la siguiente página. ¿Okay? ¿Verdad? Lo que queríamos ver era esta razón, AB por BC entre AD por DC, así que me falta calcular AD. AD sería R al cuadrado multiplicado por A' D' entre PA multiplicado por PD y DC sería R al cuadrado multiplicado por D' C' dividido por PD por PC. Entonces, por lo tanto, AB multiplicado por BC entre AD multiplicado por DC, ¿sí? Sería lo mismo que, bueno, todas las series de cuadrados se van a cancelar, de hecho. Bueno, escribámoslo todo, nada más para ser completo, digamos. Esto es un PA, esto es un PB. Por aquí me queda un R al cuadrado, por aquí me queda un B' C', por aquí me queda un PB y por aquí un PC. Por aquí me queda un R al cuadrado, por aquí me queda un A' D', por aquí me queda un PA, por aquí un PD, por aquí me queda un R al cuadrado, por aquí me queda un B' C' y por aquí me queda un PB y un PC. ¿Okay? Bueno, todas las R al cuadrado se cancelan entre ellas. ¿Ok? Y lo importante es que como esto es un paralelogramo, A', B', C', D', entonces A', B' es igual que C' D'. O sea, este se cancela con este. Perdón, no con ese, perdón, ¿cómo es? El de abajo de la derecha es D', C', no B', C'. Gracias, eso es una D. Gracias. Entonces se cancelan. Gracias. Entonces A' D' se cancela con B' C', ¿verdad? Y esto que está acá, ¿verdad? Bueno, esta... Las PA y las PB también se cancelan. Solo que eso es una PD, eso debe ser PD. Eso es una PD, correcto. Entonces, correcto, la PC se cancela con la PC y la PA se cancela con la PA y lo que me queda es precisamente PD al cuadrado dividido entre PB al cuadrado. Y eso es lo que hay que demostrar. PB entre PD. Ah, ¿sabe qué? A ver, lo escribí mal. PD entre PB. No, pero el PD va arriba, de fijo. Perdón, era al revés. Aquí era PD y aquí era PB. Ahora sí, estamos bien. Preguntas hasta ahí, ¿verdad? O sea, si ustedes van a un examen y los ponen a probar algo falso, como que está raro. Eso es lo correcto. Ok, bien. Bueno, a partir de ese lema uno puede mostrar lo siguiente que es una maravilla. Es una maravilla, ¿verdad? Y la geometría es uno de los resultados más bonitos. De hecho, a mí me parece magia. No les voy a mentir, me parece muy raro que algo como eso sea cierto. Lo que estoy por enseñarles puede ser uno de los resultados que más me sorprende a la geometría plana. Y es el siguiente teorema. Mejor dicho, hagamos primero definición. Habíamos definido la última vez 4 puntos armónicos en una recta, ¿verdad? O sea, bueno, damos 4 puntos A, B, C y D
en una recta, decíamos que eran armónicos, decíamos que son armónicos, bueno, y están en esa configuración, ¿verdad? Es A, B, C y D, ¿verdad? Decíamos que son armónicos si AB entre BC era igual que AD entre perdón. Bueno, es que eso no es la notación correcta. Vamos a cambiarla un poquito, perdón. Esa no es la notación correcta. Este es A, este es B, este es I, este es E, ¿verdad? Entonces, si AI entre IB era lo mismo que AE entre EB. ¿Ok? Bueno, en general, definición, decimos que 4 puntos en el espacio, decimos que 4 puntos, perdón, en el espacio no, en el plano, forman un cuadrilátero armónico, ¿ok? Sí, se ven de esta forma, este es A, este es B, por aquí está I y por acá está E, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. Sí, AB, perdón, AI entre IB es igual que AE entre EB. ¿Ok? Bueno, la definición de que un cuadrilátero sea armónico, como se está viendo, es básicamente lo mismo. Lo único que le vamos a pedir, digamos, es que lo que le estamos pidiendo. Lo que le estamos pidiendo es que, bueno, mejor dicho, digamos, 4 puntos son armónicos en una recta si me forman un cuadrilátero armónico degenerado. O sea, un cuadrilátero armónico que se degenera de esa forma. Ok, nada más, denme un segundo porque hay una cosita que me está molestando. Yo quiero que los puntos I y E estén en lados opuestos. Bueno, supongo que no importa. Digamos que no importa. Inversión manda cuadriláteros armónicos, en cuadriláteros armónicos. Y aquí le voy a poner varios signos de exclamación. Bueno, ese tema se resuelve por casitos. Bueno, en realidad no, ni siquiera se resuelve por casitos. Es un calculito bastante sencillo. La prueba. ¿Y qué pasa? Simplemente que sería A' y prima, ¿verdad? Si yo agarro, póngale que A, B, perdón, A, E, P e I están en configuración armónica. Entonces, simplemente yo puedo calcular esto. Yo puedo calcular que es A' y prima entre A' e prima. Perdón, entre I' y prima, por supuesto. ¿Sí? Esto que está acá por el teorema que vimos hace un rato, tiene que ser lo mismo que R al cuadrado multiplicado por ahí, dividido entre OA multiplicado por OI, dividido entre R al cuadrado por IB, dividido entre OI multiplicado por OA, perdón, OE. Pero el punto es que el OI se cancela, el R al cuadrado se cancela, y esto me va a quedar AI dividido entre IB multiplicado por OB dividido entre OA. ¿Queda claro eso? Ahí estamos usando el lema para calcular que les expliqué hace un momento. ¿Sí? ¿No?
más o menos. Shago, esto es que en general no sé cómo se dice en español, el cross ratio Sí, se mantiene en la inversión, ¿verdad? exacto. Lo que se Ok. preserva en la inversión es el cross ratio. La razón cruzada, le decía a Barely cuando yo llevé 370 con él. Ok. Ajá. Sí, de hecho, bueno, lo que estoy haciendo aquí es demostrar justamente eso, que la razón cruzada se preserva cuando no hace inversión. Qué Que y la prueba funciona exactamente igual, ¿verdad? Lo que pasa es que la razón cruzada, para lo que más importa, es para hacer cuadriláteros armónicos, digamos, pero sí, lo que está diciendo Sergio es correcto. Bueno, ¿hay más preguntas con respecto a ese cálculo que acabo de hacer? Sí se entiende que lo que estoy haciendo es usando el lema, ¿verdad? El lema, este lema es lo que estoy haciendo. Que prima prima es lo mismo que r cuadrado multiplicado por sin prima, dividido entre el o primero por el o segundo. Es exactamente lo mismo que estoy haciendo acá, ¿verdad? El I se me coincide con esta parte que está acá, y el I' se me coincide con esta parte que está acá. ¿Ok? Los r al cuadrado se cancelan, por supuesto, y los OI se cancelan también. Bueno, eso que está acá, coincide, ¿verdad? Si yo lo hago con A' y E', por exactamente, por simetría, digamos, puntos suspensivos, por simetría, eso me tiene que dar AE entre EB multiplicado por OB entre OA. Pero esos dos son iguales, ¿verdad? Porque estos eran un cuadrilátero armónico. Entonces, ahí entre IB es lo mismo que AE entre EB. Y listo. Preguntas con respecto a eso. ¿Qué? De hecho, los cuadriláteros armónicos se preservan, ¿verdad? Obviamente se preservan bajo motesia y obviamente se preservan bajo rotaciones y obviamente se preservan bajo desplazamientos. Entonces, lo que está diciendo esto es que los cuadriláteros armónicos se preservan si usted hace composición de cualesquiera de esas transformaciones, ¿verdad? Básicamente, lo que le está diciendo esto es que los cuadriláteros armónicos se preservan si usted hace cualquier transformación de medios del plano complejo. Que otra vez, eso vamos a ver un poquito más en detalle, qué es lo que significa el viernes, cuando hagamos la última clase de este mini curso. Pero bueno, en todo caso, la conclusión es clara y vamos a hacer el primer ejemplo. Este ejemplo que voy a hacer básicamente es el ejemplo estándar de cuadriláteros armónicos, ¿verdad? O sea, si yo agarro un circulillo cualquiera, C, agarro una recta que pase por ese círculo, digamos X y Y, ¿ok? Pero es una recta que, ¿verdad? Bueno, agarro un punto por acá, O, y ese círculo, perdón, y esa recta mando las tangentes al círculo en los puntos S y T. Entonces el cuadrilátero X, S, Y y T es un cuadrilátero armónico. ¿Okay? El orden en el que usted ponga los puntos importa, ¿verdad? Porque si yo lo pongo así, lo que estoy diciendo es que esto entre esto es igual que esto entre esto. Bien. Bueno, ¿cómo podríamos demostrar esto? ¿A alguien se le ocurre? A mí me suena que si uno traza, o bueno, toma
proyección, no, tomar perspectiva de S o de T, ¿verdad? Tomar la intersección entre ST y la recta XY, esa intersección, esos 4 puntos como X, Y, O y la intersección entre ST y XO también va a ser armónico. Bueno, sí, lo que pasa es que no hemos visto perspectiva todavía. Lo vamos a ver el viernes. Y creo que ese punto estaría en la polar de O también, algo así. Que eso tiene más que ver con inversión. Pero no, o sea, está en la polar de O. ¿Qué significa la polar de O? Mm, bueno, si yo tomo la inversión de O, ¿verdad? Y después trazo Si yo O al invierto, centro o del sea, círculo, perdón. si Invierto invierto O al círculo, con respecto al círculo, ¿ok? O sea, lo que está ajá, haciendo Sergio es, agarremos el centro de este círculo, digamos que se llama acá, ¿ok? E invierto. Entonces el O viene a dar un puntillo por acá. O prima. ajá. Lo que quería decir con que está en la polar de O es que si yo tomo la perpendicular a KO' por O', ese punto va a estar en esa recta perpendicular. O sea, si yo trazo la perpendicular a K o prima Por O'. por O prima, Ujú. entonces, ¿cuál punto está dónde? La intersección de ST y XY pertenecería a esa perpendicular, si no me equivoco. La intersección de ST con XY pertenece a esa perpendicular. Ujú. Eh, pero ¿sabe por qué? O es que se está acordando, digamos. Es un poquito de los dos. Ah, bueno, pues sí, sí sabe por qué es. No con todo detalle, pero aquí tengo el libro. Perdón. Mm, mm. ¿Verdad? Porque digamos, o sea, bueno, para ponerlo un poco entonces en lo que haríamos, digamos, en esta clase para resolverlo, sería como demostrar que yo puedo invertirlos a esos 4 puntos Ujú. de forma que me queden en una recta, ¿verdad? Pero para invertir esos 4 puntos de forma que me queden en una recta, lo que quisiera hacer es invertir con Yo respecto a un sé punto que sí cómo, esté en la circunferencia. yo sé Ah, cómo invertir esta, ok, con respecto a qué invertimos ahí, Adrián. con respecto a el círculo con centro O y que incluya a S y T. Como S, O en metro Ese, y OT es radio. ese círculo no sirve, porque o sea, si usted invierte con respecto a ese círculo, S y T quedan quietos, X va a Y y va a X, Ok. ¿verdad? O sea, sí se entiende el problema. O sea, que la configuración XT, YS me queda de como estaba antes, básicamente. Sí, No. O sea, yo sé que si eso creo que también se puede mostrar con semejanzas de triángulos, considerando que XO es la simediana de XST por eh, construcción. XO, sí, exacto, XO. De hecho, bueno, eso es lo que básicamente uno haría, correcto. Ver que Ujú. XO es la simediana de XST. Ujú. Y con semejanzas de angulitos y semejanzas de triángulos, creo que eso puede salir, pero Sí. De sí, hecho, estamos con fase de inversión. un Entonces, momento, hay una preguntita ahí en el chat. Dice, profe, por fin, ¿cuál era la explicación? ¿Cuál era la explicación? Perdón, es que me salió aquí ajá. De que dos rectas paralelas siempre se intersecan en el infinito. Sí, no, no me dio tiempo de ver eso. Esteban, disculpe. Pero definitivamente lo vamos a hacer. Es que la próxima vez vamos a ver qué es lo que pasa con la esfera de Riemann. Básicamente, bueno, aquí voy a comentar eso rápidamente porque sí es importante y es teórico. Si yo tengo el plano y yo le adjunto el infinito, o sea, un punto, digamos, para todas las posibles
direcciones en el infinito lo que me queda de la esfera. ¿Cómo? Mediante una transformación que lo que me haga sea poner un plano abajo de la esfera y poner en perspectiva, digamos, ese punto en el infinito, todos los puntos en el plano. ¿Okay? Si yo agarro eso y agarro una recta aquí abajo y le tomo la imagen inversa, lo que me queda es un circulito aquí arriba. ¿Verdad? Todas las posibles direcciones de ese círculo. Entonces, por eso es que, digamos, uno puede pensar que las rectas en el plano son como decir círculos en la esfera de Riemann que pasan por el punto en el infinito. Pero se me está tocando el tiempo. Eso igual lo vamos a ver en más detalle el viernes. Sí, de hecho, el viernes tal vez capaz que les voy a pedir que hagamos la clase un poco más larga. Ok. Entonces, ¿verdad? Lo que a mí se me ocurrió hacer en este problema fue lo siguiente. Primero que nada voy a considerarme el punto medio del arco XY, ¿verdad? Sea, ahí dice Esteban que no paró de grabar. Perfecto, gracias Esteban. Entonces le voy a llamar, no sé, S y P ya están tomados, así que voy a poner P. Sea P el punto medio del arco XY. Cualquiera que usted quiera agarrar. Digamos, por ejemplo, este. Bueno, pasa por ese centro, ¿verdad? Esto es de 90. Y ese punto que está acá sería P. Entonces, digamos, lo que yo quisiera demostrar ¿verdad? Bueno, lo que yo quisiera hacer es invertir con respecto a ese punto P. Invierta con respecto a P. Ok. Perdón, con radio o con circunferencia. O con radio, mejor dicho. Creo que radio suena mejor. Con radio. Con radio PX, ¿verdad? El punto es que como P es el punto medio del arco XY, entonces PX es lo mismo que PY. Así que tanto X como Y se quedan quietos. ¿Verdad? X' sería X y Y' sería Y. Pero además, como estoy invirtiendo, es la circunferencia que pasa por X, S, Y y T con respecto a un... ¿verdad? Eso voy a poner por acá. Entonces tengo esto por aquí, ¿verdad? Tengo la recta XY. Este es X. Este es Y. Por acá estaba P. Y por aquí están S y T. Que lo que yo sé es que esto me da 90. ¿Verdad? Esto que está acá. Ay, perdón. Lo que yo sé es que esto es la tangente. Así que por acá. Ok. Bueno, el punto S tiene que estar sobre la recta PS. Así que por acá, perdón, S'. Así que ese que está acá tiene que ser S'. Y ese que está acá tiene que ser T'. Un puntillo por acá. Este primo. ¿Okay? Bueno, lo único que necesito demostrar es que X, S', Y y T' son conjugados armónicos. ¿Sí, verdad? Porque... Un momento, antes de continuar, ¿se entiende por qué? S va a esa intersección S' y T va a ese punto T'. ¿Eso queda claro? Si no queda claro, me dicen. Bueno, Adrián dice que para que sí le queda claro. En el chat dicen que no, así que sería mejor explicarlo de vuelta. Ok, dijeron que no, gracias. Básicamente es porque la recta XY... Hay un momento que estoy diciendo, eso es falso. Ay, eso es falsísimo, perdón, qué vergüenza. Estoy diciendo una barbaridad.
Ay, claro, bueno, por supuesto que no le queda claro a Esteban porque es falso. Mira, entonces mi solución estaba mala. Bueno, yo traigo, ok, traía una solución preparada y está mal. Así que supongo que voy a tener que arreglarla. Y como ya son las 7 y tampoco los quiero atrasar, no me voy a poner a tratar de inventar en estos momentos cómo es que se arregla eso. Así que supongo que es mejor dejarlo hasta acá por hoy. Em, Les voy a dejar entonces nada más una tarea moral, ¿verdad? Que es, bueno, terminar ese problema primero. Y la siguiente tarea moral es que se pregunten a ustedes mismos por qué este resultado debería, filosóficamente hablando, ser sorprendente. Bueno, no mentiras, eso no va a ser tarea filosófica, no va a ser tarea moral porque se lo puede decir ya. Ese resultado debería ser importante por el siguiente motivo. O debería ser sorprendente, por lo menos, por el siguiente motivo. Porque si yo tengo un cuadrilátero ABCD, ¿ok? Y le aplico la inversión, en principio, esto no va a dar a un cuadrilátero A', B', C', D'. Esto debería dar a circunferencia por acá, A', B', otra circunferencia por acá, B', C', otra circunferencia por acá, C', D', y tal vez otra circunferencia por acá. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de eso, si el cuadrilátero este era armónico, entonces este cuadrilátero con lados rectos es armónico, ¿verdad? O sea, a pesar de que este segmento no se transformó en este segmento, cuando yo hago la razón cruzada sí me da 1. O bueno, cuando calculo, ¿verdad? Las razones que tengo que calcular, eso sí me da 1. Y eso es muy sorprendente, ¿verdad? Porque o sea, ¿cuál es la relación entre ese segmento y este arco? Esas cosas cambian. No es, o sea, no es evidente para nada. Entonces, o sea, como que uno debería pensar, uno debería sospechar que existe algo más de fondo que haga que eso sea cierto, porque la recta no es una recta, va en un círculo. Entonces, ¿por qué las distancias se portan tan bonito? Pero bueno, eso supongo que también va a ser materia la próxima vez. Yo sé que todavía les debo la lista de ejercicios, las voy a mandar. También voy a ingresar a la gente que falta en el chat. Y ahí tengo los mensajillos y ya ahorita me pongo a ingresarlos. Sin más, de eso sería todo por hoy entonces. Y nos vemos el viernes. El viernes hacemos la prueba entonces de ese teorema, ya con todas las de la ley. Pura vida.